¿Cuál es su nombre? Romualdo. Romualdo ahí. Samara. ¿Quién va a hablar primero? Yo voy a hablar primero. Entonces, Romualdo, ¿qué pasó? ¿Cuál era el estado del matrimonio de ustedes? Deplorable, obispo. Llegamos aquí a causa por el libro, en realidad. El libro fue el motor que nos trajo hasta aquí. ¿Matrimonio blindado? Sí, matrimonio blindado. Nosotros somos totalmente opuestos. Y esa diferencia de personalidades nos llevó a un estado horrible. Yo era agresivo, violento, grosero, con todos, pero con ella, que estaba más cerca de mí. Ella pasó más problemas conviviendo conmigo que otras personas. Y en esos momentos de desvaríos, para no agredirla físicamente, rompía las cosas dentro de casa, las rompía, golpeaba la pared. Recuerdo un episodio en que pateé el sillón de la casa. No fui al médico, pero estoy seguro de que en ese momento me rompí el pie. En fin, nuestra situación era horrible, Entonces su problema era la agresividad. muy agresivo. ¿Y usted, qué pasaba? Obispo, mi problema era la inseguridad. Era una persona muy insegura y como él era una persona agresiva, yo también era muy celosa. No se puede explicar por qué él era una persona que maltrataba y yo era muy celosa, agresiva, controladora. También era agresiva con las palabras. Cuando llegué a la terapia, ya estábamos separados. Me regalaron, él se había ido. ¿Por qué estaban separados? Sí, Sé que es un poco obvio el motivo de la separación, pero ¿hubo un punto de quiebre para que él se vaya? sí, peleábamos mucho, él era muy agresivo y ya no aguantábamos más. Hubo una época que cuando yo salía del trabajo me quedaba paseando por la calle, esperando a que él durmiera, porque llegó un momento en el que ya no tenía más ganas de volver a casa. ¿Durante cuántos años estuvieron en esa situación? Durante 3 años. 3 años. 3 años. Y él se fue. Se fue. Me dijo que se iría de vacaciones a la casa de su madre, pero yo sabía que no volvería más a causa del día a día. En mi trabajo me regalaron un libro, no lo conocía. Comencé a leer el libro y cuando comencé a leerlo, obispo, comencé a darme cuenta de muchas cosas que hacía. Logré reflexionar mucho y él, incluso separados, me llamaba. En una de esas llamadas, él notó mi cambio. ¿Por teléfono? Sí, leí el libro, después tuve conocimiento sobre las reuniones que se hacían en la terapia del amor, aquí en el templo, y me di cuenta de que yo tenía que cambiar, que tenía que hacer mi parte. Él me llamó, dejar que él lo cuente. En realidad la llamé para tener motivos de decir, ya no quiero nada. Esa llamada, específicamente esa llamada, fue para definir nuestro matrimonio. Pero ella me trató con mucha educación. Y la manera educada en la que me trató generó en mí una duda. ¿Por qué estás tratándome así? Y ella me pidió que leyera un libro, incluso encontrándome en otra provincia del país. Compré el libro, lo leí en 4 días, de tapa a tapa. Si el obispo me permite, entre paréntesis, lo leí porque no sabía que lo escribió un obispo de la Iglesia Universal, porque yo era víctima de noticias falsas. Vivía hablando muchas cosas, horrores de la Iglesia Universal, pero al leer el libro, cada página que leía sentía que me reprendía. Me reprendía con todo. La lectura hizo que me haga la siguiente pregunta. Si un libro me dio muchos beneficios, ¿por qué no voy allí a sacar mis propias conclusiones? La llamé otro momento y le dije, mira, es la última oportunidad que nos doy. En el auge de mi arrogancia, dije que le daría una oportunidad cuando yo era el gran responsable de esa situación. Daré una última oportunidad,
Si vamos a ese lugar que no sabía que era el templo de Salomón, si vamos a ese lugar, participamos de esa charla y no cambiamos, nos separamos. Llegamos aquí juntos para luchar por nuestro matrimonio. Desde el primer momento llegué a la defensiva, lógico, ¿no? Años y años viviendo en una mentira, dentro de una mentira. Pero yo hice exactamente lo que usted recién dijo sobre escuchar y obedecer. Y repetí las acciones. Fui repitiendo. Y gracias a Dios, desde agosto de 2017 hasta ahora, nuestro matrimonio es lo mejor que tenemos. Nos casamos en el templo. Nos casamos en el templo. ¿No estaban casados? No. Pusimos todo en orden. Nos casamos en la ceremonia del 2018. Y desde ahí hasta la fecha somos un matrimonio referencial de la familia. Porque tanto mi familia como la de él, todos nuestros familiares tienen matrimonios destruidos. Y nosotros somos un matrimonio referencial. Vivimos muy bien. ¿Qué cambió en usted? Prácticamente todo. Era una persona egoísta, hoy ya no soy más insegura. Hay momentos en los que necesitamos cambiar todos los días. Soy una persona más tranquila. Lo veo con mi marido, como la cabeza del hogar, como el hombre de la casa. Yo era una persona que no se sometía. Hoy soy sumisa, resolvemos los problemas juntos. Muchas cosas cambiaron en mí. Soy otra persona. ¿Qué cambió en él? Todo también, obispo. ¿Y esa agresión? No existe más. Hoy él es tranquilo, ya no es más agresivo, es mi amigo. Conversamos de todo. Antes tenía miedo de conversar con él, pero ya no. Hoy conversamos, hacemos todo juntos. Solo no trabajamos juntos, pero hacemos todo juntos. Usted habló de su inseguridad. Sí. ¿Logró vencer los celos, la inseguridad? Sí, logré vencerlos, participando en las reuniones de la terapia. Y necesité reconocer muchas cosas en mí. A través de las reuniones fui reconociendo y cambiando. ¿Y usted, esa agresividad que tenía, logró identificar dónde estaba el problema? ¿Qué hizo para cambiar? La raíz de esa agresividad fue mi educación, obispo. Siempre escuché de mis padres que no podíamos, entre comillas, ¿verdad?, bajar la cabeza ante nadie. Si ella habla, tiene que escuchar también. Si golpea, también hay que golpearla. Durante mi infancia crecí escuchando eso y eso generó en mí esa personalidad fuerte. Pero fui poniendo en práctica una herramienta que usted pone en el libro, Alto el fuego, que no es fácil, porque viene de toda una vida practicando, y usted necesita deconstruirse para construir una nueva personalidad, una nueva forma de hablar, una nueva forma de mirar. Es decir, fui aplicando esa herramienta de alto el fuego hasta hoy. Si no me controlo, mejor dicho, si no tengo cuidado conmigo mismo, repetiré esas conductas. La persona que hoy intenta cambiar necesita entender que es cotidiano, es día tras día, momento tras momento. Y hay momentos específicos en los que necesitarás hacer un poco más, pero es altamente posible. Si yo lo logré, pateaba el sillón, pateaba las cosas, dentro de casa las rompía. Recuerdo una situación en que rompí el ventilador, saltaba encima del ventilador, ella me miraba con desesperación. Si yo no me controlo hoy, si no levanto esa bandera blanca de realmente apagar el fuego e ir al diálogo, eso vuelve. Las personas necesitan saber que día tras día deben controlarse
practicar para repetir verdaderamente el proceso. La cuestión es que la Biblia dice que el viejo hombre de nuestro interior siempre intenta resucitar. El viejo hombre que ya sepultamos, que murió, si no vigilamos, vuelve. ¿Por qué? Es familiar. Es con lo que ya estamos familiarizados. Es nuestro pasado, nuestra referencia. Por lo tanto, en lo que se equivocó mucho en el pasado, tiene que doblemente estar atento y ser cuidadoso en el presente, porque ya se resbaló, cayó. Esa conciencia es Dios el que la da. Seguramente usted tiene esa conciencia y lo practica a rajatabla, es decir, usted no cambió, aún usted tiene su temperamento, todos tenemos nuestro temperamento, pero cuando el Espíritu de Dios está sobre el temperamento humano, el Espíritu Santo nos da lo que Él llama de dominio propio, dominio de sí mismo. Estoy seguro de que hoy usted sabe ser duro cuando necesita hacerlo, afuera, en situaciones de la vida, pero hoy también sabe ser amable con su esposa. ¿Es así? Así es. Así es. ¿Es así? Así es. Se terminó la inseguridad. Se terminó. Se terminó, obispo. Se Amén. terminó la inseguridad. Que Dios los bendiga.